Buenos días, doctora. Yo le voy a hablar sobre el trabajo transversal, la primera parte. Em, Cuando hablamos de los aspectos de la anatomía funcional, hablamos del sistema nervioso y de los músculos esqueléticos, que son los sistemas involucrados de forma primaria a la obtención de una respuesta a los cambios del entorno. Las actividades se realizan de forma de patrones codificados. La actividad motora se divide en dos estadios: planificación y ejecución. El movimiento es isométrico, isocinético, y su interacción de músculos es agonistas y antagonistas. El mecanismo es incierto. Los músculos que mantienen el tono son salientes, no son eléctricamente activos. Las fibras extrafusales activadas se determinan desde centros supraespinales y espinales. Las características de la contracción muscular con acortamiento son isotónica y sin acortamiento isométrica. La hipertrofia es el aumento de la masa muscular y la atrofia el descenso de masa muscular. El colágeno es la base de la estructura y la función también soporte de la mayoría de los tejidos blandos. Sus articulaciones, hay dos tipos fundamentales de superficie articular: la trochlear y la condilia. El cartílago es necesario para el movimiento libre sin dolor, suaviza y amortigua impactos. Las articulaciones se clasifican por su movimiento. La anatomía funcional de la columna lumbosacra, podemos hablar de su estructura y función. Tiene 4 curvas que se ajustan a la línea de la gravedad. Tiene 3 columnas en la región toracolumbar, en cara anterior, media y posterior. Su unidad funcional está compuesta por dos vértebras adyacentes separadas por un disco. Posee 5 unidades funcionales. El disco intervertebral separa dos vértebras debido a su presión interna intrínseca, causa tensión en el anillo fibroso. La estabilidad es de función estática y dinámica. La columna dinámica es de extensión-flexión. La columna dinámica en la flexión y extensión se acompaña de rotación lateral llamada acoplamiento. Hay traslación de deslizamiento en cada segmento. Los elementos de la columna posterior son constituidos por elementos óseos que forman el canal medular y una lámina que contiene las carías articulares. La articulación interapofisiaria vertical se produce en movimiento de flexión-extensión que limita la lateroflexión y la rotación. La cápsula de la articulación interapofisiaria está reforzada anteriormente por el ligamento amarillo. La función de los músculos: la flexión inicia con la contracción de los músculos flexores abdominales en simultáneo con el músculo erecto de la columna. El músculo multífido y el iliocostal se entrecruzan durante la flexión. La postura erecta: el multífido es dorsocaudal, pero pasa a ser ventrocaudal en flexión y el iliocostal en longitudinal. Los músculos intersegmentales profundos también son estabilizadores. El ritmo lumbosacro, posición erecta. Los medios espinales están en reposo, salvo para mantener su tono basal. En el ritmo lumbopélvico, la pelvis permanece estática mientras la columna inicia la flexión. La función de los ligamentos de la columna es poco participativa en la estabilidad. Entre otros ligamentos están longitudinal anterior, ligamento amarillo, intervertebral y supraespinoso. El músculo transverso activa el compartimiento anterior y el dorsal
ancho activa el compartimiento de los erectores, los oblicuos y el recto abdominal son flexores y rotatorios no estabilizadores. La estabilidad de la columna estática debido a los miodos del tronco y sus fascias. Dichos músculos son principalmente extensores posteriores si se contraen bilateralmente, pero son flexores y rotadores cuando lo hacen unilateralmente. El movimiento de una extremidad superior cuando se aleja de la línea del centro de gravedad, causa desplazamiento del cuerpo en sentido opuesto para mantener el equilibrio. La anatomía funcional de la columna cervical está compuesta por 7 unidades funcionales, 3 superiores atípicas, sostiene la cabeza y requiere un mayor margen de movimiento. En caso de aumento de cifosis dorsal, la cabeza se posiciona anteriormente, lo que requiere es un esfuerzo muscular. El complejo cervical superior está formado por el occipucio, atlas y el axis. Realiza los movimientos específicos occipito-atloidea, que es flexión y extensión sobre los cóndilos occipitales de los cuerpos atloideos. No existe un disco intervertebral occipital y el atlas. Esto es una sinartrosis. El atlas rota sobre la apófisis de odontoides del axis. Los ligamentos segmento occipita. Los ligamentos del segmento occipito-atlanto-axoideo se merecen atención especial, pues confieren estabilidad, limita movimiento y protege la médula espinal. El ligamento transverso mantiene la apófisis odontoides articulada a la fovea dentis del arco posterior del atlas. Los alares limitan la rotación y lateralización debido al anclaje en el extremo de la apófisis odontoides. Los atlantoaxoideos accesorios limitan la rotación del atlas sobre el axis. El tectorial, parte posterior del agujero occipital en forma de abanico, protege la médula espinal y limita la flexión excesiva. Los ligamentos amarillos protegen la médula espinal y previenen subluxaciones en cada unidad funcional. El nucal refuerza la parte posterior de la columna, actúa como barrera separando los músculos extensores. El complejo cervical inferior tiene movimiento de flexión-extensión, se sitúa bajo la tercera vértebra. La mayoría de sus estructuras son zonas nocioceptivas. El núcleo pulposo se localiza anteriormente y posee articulaciones uncovertebrales, nombre de Luschka. La articulación uncovertebral o de Luschka, una fisura que va desde la apófisis unciforme hasta el núcleo pulposo que lo delimita. Están presentes en el segmento inferior cervical. La apófisis articulares figoapofisiarias tienen cartílago. Entre ellas hay un desdoblamiento de la cápsula que a su vez está llena de tejido conectivo y grasa conocido como meniscoide. En bipedestación, cada vértebra soporta el peso de la cabeza mediante 3 puntos de apoyo, los cuales son parte anterior del disco intervertebral y en las carillas articulares. El movimiento de la columna cervical está en flexión, hay un movimiento a la cifosis y el desplazamiento lateral se acompaña de una rotación ipsilateral. La limitación del movimiento está determinada por las fibras del anillo fibroso del disco intervertebral, ligamentos largos y las estructuras óseas. Función de la apófisis unciformes y de las articulaciones de Luschka. La apófisis unciformes son protuberancias óseas que se extienden cranealmente desde los márgenes laterales superiores de los cuerpos vertebrales de la columna cervical inferior. Hay una fisura en la cara. El canal medular se elonga en flexión y se acorta en extensión, incluyendo en raíces nerviosas que salen de la dura madre. El agujero del conjunto se abre en flexión y se cierra en extensión.
Cada raíz nerviosa está envuelta de una membrana dural que contiene líquido medular. La intervención del segmento superior se refiere a los occipitales mayor y menor que transmiten la sensibilidad a la parte posterior del cráneo, y el nervio mayor superior sale posteriormente del occipucio entre el trapecio y el esternocleidomastoideo. Musculatura. Está dividida en dos grupos funcionales: movilizadores capitales y cervicales. La flexión y extensión cervical superior está por los capitales y flexión y extensión cervical inferior por los cervicales. Los flexores capitales son el recto anterior menor y mayor de la cabeza. Los extensores capitales son cuatro cortos: recto posterior, mayor y menor, oblicuo menor o superior, mayor o inferior. Los rotadores son el esplenio de la cabeza y esplenio del cuello. Acción bilateral, provocan extensión, y los torácicos superiores, trapecio y elevador de la cápsula, producen extensión, lateroflexión y rotación cervical. Gracias.